Muy buenos días, muy buen lunes, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el mundo? Conectando, lunes 4 de mayo del 2020, día 43 creo, del encierro, mamma mía, 43 días de prisión domiciliaria. ¿Qué piensan? ¿Tenemos que seguir en cuarentena o tenemos que levantar la cuarentena? Pregunta para hoy, ¿no? ¿Está bien que sigamos en cuarentena? ¿Es exagerada? ¿Es una medida exagerada? ¿Es innecesaria? Buen día Marcelo, buen día Denise. ¿Qué piensan? A ver, ¿es innecesaria? Vamos a hablar un poquitito de eso. Vamos a hablar del tiempo en el que estamos. Vamos a hablar, me piden hablar apocalipsis. No voy a hablar de apocalipsis, voy a hablar de el tiempo del fin, de cómo vienen los tiempos, de lo que... Siempre yo aclaro, ¿no? Es una mirada, esperen que estoy medio distraído, estoy mirando. Es una mirada particular, la mía, ¿no? Yo no soy el dueño de la verdad ni nada que se le parezca. Simplemente soy una persona que se atreve a pensar. Marquitos, buen día Cristian. Simplemente una persona que se atreve a pensar, a sacar conclusiones, a analizar, a estudiar los hechos. Y bueno, es lo que pienso, pero no es que ni yo me creo ser el dueño de la verdad, ni nada por el estilo. Hace un rato no estaba acá con Lucas, que está trabajando, y le decía, a mí particularmente, me parece ya a esta altura bastante raro, ya me viene pareciendo raro hace rato, ¿no? Pero por ejemplo, ¿por qué no permiten que de a poco, ¿sí? Y esto no es un llamamiento a la rebeldía cívica ni nada por el estilo? ¿Qué tal, William? Buen día. Saludo a mi amigo desde Chile, Viña del Mar, allá. Gracias, William, por estar, por sintonizar la transmisión. Decía, después de todo este tiempo, de todas estas medidas preventivas, ¿no? En donde medianamente uno ya sabe quién tiene todavía riesgos de tener enfermedad y quién no. O sea, uno sabe quién ha estado en un ambiente con un nivel de riesgo y quién no ha estado en un ambiente con un nivel de riesgo. Digo, a ver, imaginemos, la iglesia tiene una población, voy a poner mi ejemplo, no porque sea autorreferencial, sino porque es el que conozco. Imaginemos, nuestra iglesia, qué sé yo, 130 personas, ¿sí? Obviamente yo no puedo controlar ni saber lo que ha sido de la vida de las 130 personas. Buen día, Luciana, ¿cómo estás? Buen día. Imaginemos que de esas 130 personas hay 15 o 20 que yo conozco perfectamente. Bueno, 5 solamente estamos en casa. Que yo conozco perfectamente todo el tiempo, el cuidado que ha tenido y todo. ¿Cuál sería el gran riesgo que de repente hagamos una reunión con 20 o 30 personas, no pongamos más, 30 personas, con 30 personas, respetando las medidas de distanciamiento social, las medidas de higiene a la entrada y a la salida del lugar, el control con los barbijos cada uno? ¿Cuál sería el riesgo de eso mayor que el de ir al banco y tocar el cajero automático que lo tocan 200 personas, o ir al chino en el cual vos agarrás un paquete que antes lo agarró otra persona para ver el precio y lo dejó, y antes lo agarró el repositor que lo puso, y antes lo agarró el que lo cargó en el camión, y antes lo agarró el que lo fabricó, y antes lo... O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de riesgo. Eso es lo que yo no entiendo. O vas al kiosco, o vas a la ferretería y compras algo, o pedís algo por Mercado Libre y te lo traen, o te traen una carta, te la trae el cartero, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de riesgo? No hay diferencia de riesgo. Entonces la pregunta es ¿por qué? Para mí, perdonen, discúlpenme, pero para mí no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué insisten en que no haya ninguna actividad espiritual? Este es un tema que yo estoy analizando, no yo, somos varios pastores,
Y a esto le tendríamos que agregar el tema de, buen día Sandra, buenos días, el tema de la inseparabilidad del ser humano. Porque por un lado las iglesias son útiles para realizar tarea social. Vamos, las iglesias convocadas para hacer tarea social. Pero nosotros creemos que el hombre es inseparable, espíritu, alma y cuerpo son inseparables. Entonces, si yo como pastor, si la gente de la congregación puede hacer una tarea social, ¿cuál es la diferencia que hagamos una tarea espiritual? Porque para nosotros, para nuestra fe, avalada por la Constitución Nacional, para nuestras creencias, avaladas por la Constitución Nacional, el ser humano necesita y tiene como necesidad básica ser atendido espiritualmente. Entonces, si nosotros somos útiles al gobierno para hacer una tarea social, para repartir alimento, para repartir lo que sea necesario, ¿por qué no podemos utilizar nuestros mismos templos para hacer una tarea de asistencia espiritual? Si alguien me lo puede responder, yo sería muy feliz porque realmente lo que yo quiero son respuestas, no rebeldía. Yo no estoy en un estado de rebeldía, salgamos todos, ¿viste? No es eso. Es el no entender esa cuestión. Me tocó el otro día en el Hospital Santoyani, fui a hacer una visita, sí, ahora en medio de la pandemia, el día sábado fui, a hacer una visita. ¿Saben lo que vi? ¿Quieren que les diga? Nadie me diga nada, ¿eh? Un hospital vacío. Un hospital con la mitad de las camas utilizadas por el tema de un hospital que sin movimiento adentro. No vi un hospital colapsado. De hecho, 100 contagios de promedio por día, 80 o 90 de contagios por día que hemos tenido en todo el país es una cifra irrisoria en realidad. En realidad es una cifra irrisoria. Hay muchísimos más casos de todo. Muchísimos más casos de todo que de coronavirus. Muchísimos. 100 contagios por día es una cifra irrisoria. Gracias a Dios por esa cifra. Gracias a Dios que, mirá, le doy la derecha. Gracias a Dios que el gobierno tomó las medidas adecuadas para frenar el contagio del coronavirus. Ok, los aplaudimos. ¿Y ahora? Ahora hay que prever las otras cosas, muchachos. Ahora hay que prevenir la debacle económica. Porque les digo, mientras tanto el dólar se sigue disparando, el riesgo país se sigue disparando, el default se sigue disparando, las deudas se siguen aumentando, porque está todo bien. El gobierno dice, no hace falta pagar la luz, ni el gas, ni nada, ahora, te damos 3 meses de plazo. ¿Y cómo se supone que yo voy a, en esos 3 meses, recuperar para pagar la de abril, la de mayo, la de junio, la de julio y la de agosto, toda junta? ¿Cómo se supone? ¿Cómo se supone que voy a recuperar mi economía? Imaginemos que yo continúo, porque por ahora es una imaginación, que yo puedo continuar con el salón, que si bien no lo están utilizando, está a disposición del gobierno para utilizar. Yo tengo que pagar de acá a 3 meses más $500.000 de pesos. ¿Cómo se supone que me lo voy a recuperar? El gobierno va a hacer algo. Y por otro lado, y acá discúlpenme, ojalá les llegue a alguno, pero las beneméritas asociaciones que nos representan, instituciones que nos representan, consejos pastorales que nos representan y que a veces en realidad parecería que no logran estar a la altura de las circunstancias, no han tomado ninguna medida, no han dicho nada, no han hablado nada. Yo no sé, no tengo ninguna clase de información. Oigan, yo tengo el teléfono y me escribo en forma personal con los directivos de las asociaciones. No es que nadie me conoce, no es que no conozco a nadie. Sin embargo, y no estoy criticando a las asociaciones, estoy diciendo, no están a la altura de las circunstancias, no han salido a hablar con el gobierno, han salido a negociar, a ayudar a repartir las cajas, pero no han venido y dijeron, muchachos, vamos a repartir las cajas. Se estima que para tal fecha vamos a poder empezar a retomar las reuniones. Nada, yo no sé si voy a estar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 2 años con el salón cerrado y pagando alquiler. Nadie me dice nada. Y yo no le puedo decir nada a las personas que me están mirando, a ustedes que están sintonizando la transmisión. Yo no les puedo decir cuándo volvemos a la iglesia. ¿Por qué? Porque los que tendrían que mandarme
Así que si hay algún pastor ahí que tenga la información, por favor, démela, pues se ve que soy un perejil, a mí nadie me dijo nada. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que sucede por lo cual no tenemos información? Seguimos en... termina la cuarentena. Ahora se agravó, porque ahora ya están peleados el gobierno nacional con el de la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo. Es claramente, ¿no? El gobierno nacional dice vamos a ser blanco y el gobierno de la ciudad dice yo no adhiero, chao. Ahí estamos en el horno, ahí ya se empezaron a pelear, ¿sí? Vamos a hacer salidas de esparcimiento. El gobierno de la ciudad dijo no hay salida de esparcimiento. Se ve que las salidas de esparcimiento son solamente para los presos. ¿Qué se supone que hacemos? Acá Marquito dice Alberto, por eso y otros motivos digo que esta pandemia viral es la puerta de entrada al último avivamiento antes de la segunda venida del Maestro. Yo creo que estamos en el último tiempo y quiero hablar un poquito de eso hoy. Perdonen que arranqué tan arriba, ¿viste? Un lunes es como mucho, pero qué sé yo. No sé, exacto, yo me manija, yo te cuento, cuando yo me pongo a meditar, a orar, a pensar, todos los planteos, no pienso solamente en mí, yo conozco pastores en otras ciudades, que viven otras realidades, muchísima más necesidad, personas. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos 2 psicólogos para cada persona, pero en el interior no se da eso. Entonces la iglesia cumple también el rol de contención psicológica, emocional, social. Los pastores hacen un poco de todo. Digo, si nos privan, y muchos pastores no tienen la capacidad de ir de casa en casa, no, pues te van a decir, no, pero tenemos la habilitación, los pastores tienen habilitación para ir a hacerlo. El terror que están generando desde la televisión y desde los medios, ¿viste? Como que está todo muy... Entonces, ¿qué pasa si nos permiten reunirnos una vez cada tanto, con un grupo determinado, con medidas de prevención? Yo no veo ningún riesgo. Cambio climático, calentamiento global, erosión de los telerómetros, pandemia viral ahora más que nunca, terrorismo, bioterrorismo, guerra nuclear, el impacto de un meteorito, los robots tomando el control, un bombardeo de rayos cósmicos, erupción de supervolcanes, la Tierra devorada por un agujero negro. Todas hipótesis acerca de cómo la Tierra va a terminar, el mundo va a terminar, y el fin es una preocupación desde el principio del mundo. Y voy a hablar del fin del mundo, ojo, pues arranqué como dice no cree en el fin del mundo. El fin del mundo sí lo creo, pero es una preocupación desde el principio del mundo, ¿sí? Y están aconteciendo en este tiempo algunos acontecimientos que nos permiten ir preparándonos, ¿sí? Y la verdad que hay algunos elementos muy puntuales, voy a ser muy pragmático en lo que voy a decir, que nos permiten entender el fin del mundo porque son las verdaderas señales. Y las vacunas y todo eso, señales mucho más... ¿cómo decirlo? Mucho más que requieren un análisis mucho más profundo. No puedo hablar superficialmente en una transmisión de Facebook de esas cosas. Lo podemos hacer si alguien quiere en una jornada de 6 horas en alguna línea más íntima y que nos dé lugar. Pero digo, uno de los elementos la venida del Señor, dice en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si hay algo que ha sucedido con esta pandemia, es que el evangelio se ha predicado a todo el mundo, porque por medio de redes sociales el evangelio ha llegado a lugares donde antes realmente no llegaba. Casas, y literalmente casas, que antes no tenían contacto con el evangelio, hoy por medio de redes sociales están teniendo contacto con el evangelio. Y el evangelio está siendo predicado en todo el mundo de manera literal.
como nunca, señales que marca la Biblia antes de la venida es la predicación del Evangelio a todas las personas. Y hoy, la verdad es que todas las personas, Facebook, por YouTube, hasta por TikTok están predicando. Mirá, así que evidentemente el Evangelio se está predicando a todo el mundo. Segunda característica es el incremento de mensajes. Dice 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Nunca, jamás, jamás en la historia de la humanidad se viajó, bueno, ahora estamos en la pandemia, ¿no? Pero se viajó lo que se viaja. Yo, honestamente, viajar a otro país cuando yo era pibe, y no soy tan viejo, che, pero viajar a otro país era algo medio, muy exclusivo. Hoy no, hoy es algo, diría, común, un porcentaje enorme, o viajar a otras provincias, a otras ciudades, pero viajar como algo natural, ¿no? Yo creo que un porcentaje muy, muy grande de la población ha hecho algún viaje en algún momento de su vida, de 1000 kilómetros. ¿Sí? Macana, la ciencia es algo. Yo me compré me regalaron este teléfono en realidad hace, no sé, un año y medio, y era el teléfono tope de gama de pipi. Tranquilo, aquí no pasa nada, está trabajando Luca acá al lado mío, se pantalla, pero no hay problema, es su laburo. Digo, a tope de gama el teléfono, guau, y hoy salieron ya 3 modelos más. Terrible la ciencia, cómo se aumenta, cómo se multiplica las cosas. Vos compras algo, la tecnología queda obsoleta en, no sé, en 2 meses. En 3 meses la tecnología queda obsoleta. Así que las palabras, la ciencia, el incremento de la ciencia y de los viajes es claramente una señal que se ha cumplido y se está cumpliendo. La señal de Israel, del retorno de Israel como nación, es una señal, ¿sí? No tiene que ver esto ni con ser sionista, ni con ser antisionista, es una señal que está escrita en la Biblia. Dice en Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los de los gentiles se cumpla. Y Jerusalén en el año 67 vuelve a ser recuperada por el Estado de Israel. Dice Isaías 11:12, izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. En el año 48 se funda el Estado de Israel, en el año 67 se produce la toma de Jerusalén luego de la Guerra de los 6 días, y la verdad que esta es una señal que ha sido cumplida. Más allá de esto, independientemente de esto, muchas de las familias judías que en la diáspora se dispersaron por el mundo, muchos están regresando. Por supuesto que hay una cantidad de israelitas no sionistas que no quieren regresar a Jerusalén o a Israel, y está bien, pero digo, hay un retorno, no digo masivo, pero hay un retorno importante de personas. De hecho, en algún momento dado, acá la embajada y la AMIA le pagaba el pasaje a los que querían volver a Israel, les estaba ofreciendo grandes facilidades. No sé si no era gratis, la verdad que no lo conozco porque yo no soy de la colectividad, pero sé que había grandes facilidades para regresar a Israel, por lo cual evidentemente se estaban cumpliendo esta palabra. No hay mucha vuelta. O sea, estoy hablando de cosas que nadie puede decir, no, porque hay que ver, hay que interpretarlo. Acá no hay que interpretar nada. Esto es lo que es una señal cumplida y punto. Esta es la que me preocupa a mí, ¿sí? Apostasía, la apostasía de la iglesia es una señal, y a mí esto me está haciendo un ruido. ¡Ay, qué ruido que me está haciendo! Bueno, no se dejen engañar de ninguna manera, dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios.
Eh, Hay una tendencia global a desestimar a Dios. Países que tradicionalmente y históricamente han sido promotores, promulgadores de la fe cristiana, hoy se caracterizan por otros perfiles. Cuando vos vas a Europa, vos te encontrás con que, por ejemplo, el alcalde de Londres es islámico. Entonces, vos decís, pero estamos hablando de Inglaterra, que siempre, digamos, bueno, olvídate. Y te empezás a encontrar con que en diferentes lugares, ¿sí? En el mismo Estados Unidos, en muchos lugares, en Holanda, ¿sí? En Alemania, ¿sí? Si resucita Lutero, no sé lo que hace. Hay una tendencia a dejar a Dios, a apartarse de Dios. Hay una moda de ignorar a Dios. Entonces, apostatar significa abandonar el sendero original. Apostatar es abandonar el camino original. Y hay una tendencia a abandonar el camino original. O sea, hoy como nunca, las iglesias no crecen por herencia. Antiguamente era muy común ver que las iglesias, vos decías, esta iglesia, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo negativo, pero que grafica, esta iglesia, ¿cómo se sustenta? Una no evangeliza, una iglesia capaz que iglesia que no tiene una dinámica, que no tiene una presencia, sin embargo siempre mantiene una cantidad de personas. ¿Y cómo se sostiene? Porque los hijos de los cristianos van, y después los hijos de esos cristianos van, y después los hijos de esos cristianos van, entonces van heredando el banco, ¿no? En lugar de la iglesia no hereda. Yo no digo que esto esté bien, digo como muchas veces funcionaron las iglesias. Hoy no pasa más. Hoy eso no sucede. Hoy los hijos de los cristianos, en muchos casos, no es mi caso, gracias a Dios, por la duda que alguno diga, este habla porque le pasa a él. No, mis 3 hijos están sirviendo a Dios por voluntad propia. Pero digo, en muchos casos los hijos de los cristianos están apostatando, se están yendo. Dicho sea de paso, pastor, si tu hijo se está yendo de la iglesia, salí corriendo a buscarlo. Desesperadamente anda a buscarlo. Si metiste la pata, pedile perdón. Si te equivocaste, decirle me equivoqué, pero anda a buscarlo. Estamos en tiempo de reconciliación, en tiempo de que el corazón del padre se vuelva al hijo y el del hijo se vuelva al padre. Sí, este es el tiempo. Y la verdad es que esta tendencia global a abandonar la fe es algo que me tiene bastante preocupado. Porque como nunca la rebeldía de los hijos hace que no se rebelen solo contra los padres, sino contra, lo que es mucho peor, la fe de los padres. ¿Sí? Hay un texto muy, muy fuerte que habla es una pregunta que el Señor Lucas 18:8 dice, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es, ¿qué quiere decir? A ver, ¿por qué dice cuando venga el Hijo del Hombre? Pero si Jesús ya había venido, le está hablando de esta otra venida, le está hablando de la que viene ahora, de la próxima. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, Daniel describe y dice, en esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Y más adelante sigue diciendo, y se le dio potestad, autoridad y majestad. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Jesús prometió volver a la tierra. No es algo simbólico. El regreso de Jesús a la tierra no es algo que está marcado por la simbología. Es un hecho real que va a acontecer, tan real como esta taza de café con leche. Es tan real como eso, es un hecho, es un acontecimiento, no tiene nada de simbólico. Y Daniel lo que está adelantando es lo que él ve el regreso de Jesús, ya no como siervo, ya no como quien se va a entregar, ya no como quien va a morir en la cruz para
perdonar nuestros pecados, sino como quien va a recuperar el gobierno del reino de los cielos. Mateo 26, 64 dice: yo les digo a todos, de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. El Señor adelanta que a partir del momento de su resurrección, Él cambiaba su perfil de siervo, de cordero, para convertirse en rey. ¿Sí? Él cambia esa modalidad de siervo de todo para convertirse en rey de todos. Entonces él dice: a partir de ahora me van a ver en el trono, me van a ver en el lugar que me corresponde, me van a ver en el lugar que estaba antes y al cual ahora regreso, y de ahí en más me van a ver regresando para gobernar. Mateo 25 nos habla de cómo será ese momento en el reino de los cielos, y el Señor nos expone 3 medidas de valoración que el Padre va a hacer con nosotros. El Padre va a evaluar, a valorarnos en 3 medidas diferentes. La salvación es por gracia, esto está completamente entendido. Pero la manera de conocer que hemos alcanzado su gracia es a través de estos indicadores que hoy rápidamente quiero hablar. Primero habla de 10 vírgenes, 5 necias, 5 insensatas y 5 prudentes. Y el primer estado de valoración es la presencia de Dios en nuestra vida. La búsqueda de la intimidad, de la unción y de la autoridad de Dios sobre nosotros. Habla de 5 vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas. Las 10 eran vírgenes. Las 10 se quedaron dormidas. Las 10 cometieron errores. Las 10 estaban desapercibidas. Las 10 estaban distraídas. Pero había 5 que antes de distraerse, que antes de dejar de pensar en la venida, por lo menos habían intentado, habían buscado a Dios. Pero había 5 que hacía tiempo que habían dejado de buscar a Dios. Había 5 que no oraban, que no leían, que no les importaba tener un tiempo de intimidad con Dios. Yo sé que todos creemos en la salvación por gracia, pero esta valoración que está en la palabra de Dios, que no es un invento humano, que es una realidad y es un hecho, está en la pregunta que yo tengo para hacerte es: ¿a qué grupo de vírgenes perteneces? ¿A qué grupo de vírgenes perteneces? ¿A las necias o a las sabias? ¿A las que tienen aceite o a las que no lo tienen? ¿A las que están con la presencia de Dios en su corazón o a las que no tienen la presencia de Dios en su corazón? Porque tengo que decirte que el final de este relato es 5 vírgenes insensatas golpeando la puerta diciendo: abrinos, ya tenemos aceite, ya fuimos a buscar, Señor, abrinos. Y el Señor dice: apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Lo segundo que el Señor nos habla, el segundo elemento de valoración que el Señor nos dice, es que va a ser como un hombre que se ausenta de su casa y que deja sus bienes a cargo de personas, y él va a pedir cuenta. A uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1, y él pide cuenta del desarrollo y de las acciones ministeriales. Y una vez más, al que tenía un talento, cuando viene y le dice: yo sabía que tú eres un siervo malo, que eres un siervo exigente, que intenta cosechar donde no sembró, que entonces lo escondí, acá está tu talento. Escuchen el final de esto, por favor, porque hay doctrinas dando vuelta erróneas. El final dice: arrojen, dice: siervo malo y negligente, ¿sabías que soy exigente? Y aún así ni siquiera especulaste en tener algo de intereses con lo que te di. Sáquenle el talento y dénselo al que tiene más. Y a este siervo arrójenlo en el... Ustedes interprétenlo como quieran. Ustedes sigan pensando lo que quieran. Para mí la Biblia es tan clara. Yo estoy hablando de elementos claros.
No estoy tratando de hacer un análisis escatológico rebuscado para analizar, no, porque la palabra, el símbolo de la realidad es la estigma, y la palabra estigma significa cicatriz. Así que si te ponen un chip, te queda una cicatriz, lo podemos de pensamientos al respecto. Pero hoy estoy hablando de otra cosa, mucho más reales e indiscutibles, hechos indiscutibles. El primero, como te dije, las 10 vírgenes. ¿A cuál grupo de vírgenes perteneces? Lo segundo, las personas que recibieron talento. Vos has duplicado, aumentado, ¿qué has hecho con lo que Dios te dio? Y no se te ocurra de ninguna manera decir, Dios a mí no me dio ningún talento. La pregunta es, ¿qué hiciste con el talento que Dios te dio? Porque un día Dios te va a hacer la misma pregunta. Un día Dios te va a mirar a los ojos, el Señor te va a mirar a los ojos y te va a decir, te di un talento, te di una capacidad. ¿Qué hiciste para mí con tu capacidad, con la que yo te di? ¿Cuánto de esa capacidad a mi reino le ha generado beneficio? No cuánto te sirvió a vos, no cuánto te enriqueciste, no cuánto viviste, no cuánto trabajaste, no cuánto produciste para vos, cuánto de lo que yo te di, porque todos tus talentos han sido dados por Dios, cuántos talentos han sido puestos al servicio del reino. Y lo tercero que Jesús dice es que va a separar a la derecha y a la izquierda, ¿a quiénes? Aquellos que tuvieron una mirada de misericordia. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, hambriento, desnudo y me cubriste, en la cárcel, enfermo y me visitaste. Y esto es el tercer elemento, la tercera medida que Dios va a utilizar para ver cuál es nuestra vida. Es el tercer indicador para ver nuestra real espiritualidad. Y ahí es la tercera pregunta. ¿Estás del lado de la derecha o del lado de la izquierda? ¿Estás de los que fueron a dar de comer, de los que pudieron vestir a alguien, de los que pudieron hacer algo por el otro? ¿O estás de lo que nunca le interesó nada del otro? No importa cuánto diste de ofrenda en la iglesia, no importa si diste diezmo, no importa si hiciste pacto, no importa si... ¿Cuánto hiciste por el otro? ¿Cuánto te importó el otro? Ese es el tercer indicador que el Señor va a utilizar. Repaso. Primer indicador, el de las vírgenes. Segundo, tercer indicador, el de las obras de misericordia. Estos indicadores nos van a permitir responder cuando el Señor venga en ese día. Estos son los indicadores que van a medir nuestro nivel de preparación ese día. Y por último, la pregunta que hice hace un rato. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y estos tres indicadores son los que hablan de la fe. La fe, por supuesto que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta es la palabra pistis, fe. Pero también fe tiene que ver con el conjunto de valores y creencias que mueven nuestra vida, que impulsan nuestra vida. Cuando hablamos de la defensa de la fe, no hablamos de la defensa del pistis, hablamos de la defensa de ese conjunto de conocimientos y de doctrina por la cual nosotros vivimos. Es diferente. Y cuando habla el Señor de fe, está hablando de si realmente va a encontrar personas que se mantengan sólidas en defensa de esas creencias, con una vida que manifiestan fe. Ha habido terremotos, se han incrementado en los últimos años, tsunamis, guerras, hambre, pestes. Bueno, pestes estamos en el medio. ¿Anticipan el fin del mundo? Para algunos esto anticipa el fin del mundo. Para otros fueron el fin del mundo. Porque esas pestes, ese hambre, esas guerras, ha matado gente. Y para ellos fue el fin del mundo. No lo fue para nosotros. Para nosotros están... Muchos es
eso fue el fin del mundo. Muchos terminaron su vida. Pregunto, ¿el Señor hallará fe en la tierra? ¿Será que nosotros, que somos su iglesia, estaremos preparados para mirar cara a cara al Señor? ¿Estaremos listos para nuestro encuentro con Él? Yo no sé quiénes son los que me están mirando, no sé si hay alguien que nunca escuchó una cosa como esta, pero quiero decirte algo. Si hay algo que necesitamos, no para salir de la pandemia, sino para no sufrir la condenación eterna, que es mucho peor, es a Cristo en nuestro corazón. Si hay algo que el hombre necesita, es a Cristo en su corazón. Y quiero hoy, desde este humilde lugar, invitarte a que Jesús sea el Señor de tu vida. Tal vez todo lo que escuchaste te ha parecido hasta desopilante. Tal vez te ha parecido disparatado. Tal vez no. Quiero decirte algo. La verdad es que un día todos compareceremos ante el tribunal. Todos daremos cuenta. Un día todos estaremos parados delante de Dios de lo que hemos hecho. Lo bueno y lo malo. Y el único que nos puede sacar airoso de ese lugar es el abogado defensor que se llama Jesucristo. ¿Qué tenés que hacer? Simplemente reconocerlo como tu Salvador, arrepentirte de tus pecados y Él asume como tu abogado. Y si hemos pecado, ahora abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese mismo Jesús que va a abogar la tierra como Rey poderoso, Él quiere ser tu abogado. Te animo ahí donde estás a hacer una oración, repetir esta oración conmigo y permitir a Jesús que entre en tu corazón. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, y te pido que me ayudes para que a partir de ahora pueda vivir guiado por ti. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, te animo a por favor ponerte en contacto con nosotros, escribime por privado. Me gustaría saludarte, me gustaría orar personalmente por vos. Al resto, muchas gracias por haber seguido esta transmisión. Espero que haya sido de bendición. El día miércoles tenemos un programa especial. El día miércoles vamos a salir, voy a entrevistar al doctor Francisco del Castillo. ¿Sí? Él es abogado. El doctor Francisco, que conocen, es el hijo de Chinda Brandolino. ¿Sí? El hijo de Chinda es un amigo, con él hemos viajado, hemos ido a Salta, hemos hecho viajes por Salta, Jujuy. Un muchacho realmente muy agradable, y vamos a estar hablando de todo esto que está pasando desde la mirada que él tiene, que por supuesto está muy influenciada por su mamá, que es una genia, que prometo que en algún momento la vamos a tener también. Pero bueno, el miércoles vamos a estar con Fran y vamos a estar charlando un poquitito de toda esta locura que vivimos. Así que igual hoy 19 horas el devocional y mañana 9:30 como todos los días Café con Fe. Muchas gracias por haber sintonizado esta transmisión. Un gran abrazo para todos. Que tengan un extraordinario día y que Dios los super archi mega bendiga a todos.